Bienvenidos a todos. Hola, soy George. Este texto que escribí es una historia de ficción con muchos hechos reales y cuenta la vida de una familia de buzos y los peligros que enfrentaron en el mar y los cambios en sus vidas. Los buscadores de esponjas griegos forman parte de una tradición milenaria en el mar Mediterráneo, especialmente en las islas del Dodecaneso como Calymnos, Simi y Chalki, donde la recolección de esponjas marinas fue durante siglos una actividad económica y cultural central. La pesca de esponjas naturales se remonta a la época clásica griega, siglos 5 a 4 a.C., cuando los antiguos las valoraban tanto como el oro púrpura de los murex. A principios del siglo XX, los buscadores de esponjas en Grecia solían comprar los trajes de buzo, las escafandras, en puertos importantes como el Pireo o incluso directamente de fabricantes italianos. Estos trajes eran pesados monumentos de cobra y lona, con cascos metálicos que resonaban como campanas submarinas y tubos conectados a bombas de aire manuales que gemían en cubierta con un ritmo hipnótico. Usaban una escafandra pesada con un casco de cobre pulido que reflejaba la luz submarina como un sol dorado y un traje hermético de lona encerrada y goma negra que los envolvía como un sudario protector. El buzo estaba conectado al barco por un cordón umbilical, un tubo de aire que silbaba con cada bombeo y un cable de seguridad trenzado que era su única conexión con el mundo de los vivos. El niño del mar. En el año 1918, Dimitri tenía 10 años y era el hijo mayor de Yanis Stavru, un capitán respetado en Calymnos. Había nacido una madrugada de enero mientras su padre buceaba en aguas libias, como si el mar mismo hubiera marcado su destino. La familia tenía un barco llamado Hagia Sofía, pintado de azul intenso con ojos protectores en la proa, y cada año durante algunos meses navegaban por el Mediterráneo para pescar esponjas en los jardines sumergidos, como llamaban a los lechos submarinos ricos en esponjas. Dimitri crecía escuchando el eco constante de la bomba de aire en el patio de su casa, donde su padre reparaba el equipo durante los meses de invierno. El sonido rítmico del pistón se había convertido en su nana nocturna. Quería ser como su padre y continuar la tradición familiar a pesar de las súplicas silenciosas de su madre Eleni. Mi niño, le decía Eleni mientras remendaba las redes bajo la higuera del patio. El mar nos ha dado de comer, pero también se ha llevado a tu abuelo, a tu tío Andonis, a tu primo Costas. Cada esponja que sale del fondo está bañada en lágrimas. Pero Dimitri no escuchaba estas advertencias. Recordaba con emoción las historias que contaba su padre sobre búsquedas pasadas, épocas de abundancia en que habían llenado la bodega con esponjas doradas, como panes recién horneados, pero también tragedias que Yanis narraba en voz baja, cuando varios parientes habían desaparecido en las profundidades, tragados por corrientes traicioneras o aplastados por la presión del agua. Desde los 8 años, Dimitri acompañaba a su padre y a sus primos en los viajes como niño de cubierta. Su madre hablaba de aquellos campos de esponjas como si fueran fincas familiares o huertos marinos ancestrales en las aguas de países como Siria, Túnez o Libia, donde los marineros griegos se aventuraban siguiendo mapas mentales transmitidos de padre a hijo durante generaciones. Mira, Dimitri, le decía su padre, señalando en el horizonte mientras navegaban,
Ahí donde el agua cambia de azul claro a verde oscuro, donde las corrientes se encuentran, ahí es donde las esponjas crecen gordas y densas, alimentándose de las aguas ricas. El bautismo del abismo. Dimitri no temía la muerte. En las noches de tormenta, cuando el viento silbaba entre las casas encaladas de Calymnos, se imaginaba caminando por el fondo del mar como su padre, coleccionando tesoros entre rocas cubiertas de algas que se mecían como cabellos de sirenas. Pensaba que sería un honor continuar la ruta de los ancianos, unirse a la fraternidad de hombres que desafiaban el abismo. Cuando cumplió 15 años durante la fiesta de San Nicolás, patrón de los marineros, su padre lo inició en el buceo, comenzando con inmersiones en aguas poco profundas, cerca del puerto. El bautismo del mar era casi un rito de paso hacia la adultez. Sumergirse por primera vez con la escafandra completa, sentir el peso del agua sobre los hombros y el silencio absoluto del mundo submarino. La primera vez que bajé, le había contado su primo Andreas, mostrando las cicatrices en sus oídos. Creí que me había muerto y había ido al Hades. Todo era silencio y sombras verdes, pero luego ves la primera esponja, dorada y perfecta, y entiendes por qué lo hacemos. El traje le parecía enorme y pesado a Dimitri, pesaba más de 50 kilos, y caminar con él requería la ayuda de 2 hombres. Cuando se lo ponían el mundo se transformaba, los sonidos llegaban amortiguados, su propia respiración se amplificaba dentro del casco de cobre, y cada paso resonaba como el caminar de un gigante. El olor a caucho caliente y metal oxidado llenaba sus fosas nasales. «Respira despacio, muchacho», le gritaba su padre desde cubierta. «El aire es tu vida. Una bocanada tranquila, otra bocanada tranquila. El mar premia la paciencia». Poco a poco el joven aprendió las señales con la cuerda. Un tirón significaba todo bien. 2 tirones, subir más aire. 3 tirones, emergencia, súbeme ahora. Aprendió a caminar en el fondo marino, a reconocer las buenas esponjas de las malas, a cortar con precisión para no dañar las raíces y permitir que crecieran nuevas. Trabajaba como aprendiz en la embarcación, cargando el equipo, ayudando con la bomba de aire que 2 hombres operaban en turnos de 2 horas. A los 16 años ya era considerado un buzo en formación. Sus músculos se habían adaptado al peso del equipo, sus oídos habían aprendido a compensar la presión y sus ojos podían distinguir las formas en la penumbra submarina. La primera herida, durante un viaje a las costas de Libia, en aguas que su padre conocía desde hacía 20 años, Dimitri presenció su primer accidente muy serio. Era una mañana de septiembre, el mar estaba calmo como un espejo, y Andreas, su primo favorito, un muchacho de 24 años con una risa contagiosa, había encontrado un lecho particularmente rico en esponjas, a 60 metros de profundidad. «Hay tantas aquí abajo que podría llenar 3 barcos», había gritado a través del tubo de comunicación, su voz distorsionada pero emocionada. Andreas llevaba 4 horas en el fondo, más tiempo del recomendado, pero la tentación de las esponjas era irresistible. Cuando finalmente decidió subir, lo hizo demasiado rápido, sin respetar las paradas de decompresión necesarias para permitir que las burbujas de nitrógeno disueltas en su sangre, formadas por la presión extrema del agua, salieran gradualmente de su sistema. Dimitri estaba en cubierta cuando vio emerger a Andreas. Primero apareció el casco dorado, luego los hombros del traje. Pero algo estaba mal.
Andrea se sacudía dentro del traje como si luchara contra algo invisible. ¡Sácalo rápido!, gritó Yanis, reconociendo inmediatamente los síntomas. Cuando quitaron el casco, Andreas tenía la cara congestionada, los ojos inyectados en sangre. Le quejaba de un dolor terrible en las articulaciones, como si le clavaran cuchillos en los huesos. En cuestión de minutos perdió la sensibilidad en las piernas. «No puedo moverlas», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «No siento nada de la cintura para abajo». Andreas no murió esa tarde, pero quedó paralizado para siempre. Lo llevaron de vuelta a Kalymnos en una camilla improvisada, y Dimitri nunca olvidó sus gemidos durante el viaje de 2 días. Su primo, que había soñado con casarse con María la del panadero y tener una docena de hijos, pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas, recordando el sabor amargo de la avaricia. «El mar cobra sus deudas», murmuró Yanis esa noche, mirando las estrellas. «Siempre cobra sus deudas». El maestro del abismo. A los 18 años, en 1926, Dimitri comenzó a bucear regularmente como buzo principal. Su padre, ahora capitán experimentado de la guía Sofía, lo observaba con una mezcla de orgullo y terror constante. Yanis conocía las aguas del Mediterráneo oriental como un campesino conoce sus campos. Sabía dónde las corrientes creaban remolinos peligrosos, donde las rocas formaban cavernas traicioneras, donde las esponjas crecían más abundantes. Tenía un talento especial para leer el mar. Sabía interpretar el color y la textura del agua para detectar fondos prometedores. Aguas cristalinas con un tinte verde esmeralda sobre fondo rocoso solían albergar las mejores esponjas. El azul profundo y denso, combinado con corrientes moderadas, indicaba hábitats ideales donde las esponjas se alimentaban del plancton arrastrado por las mareas. «Mira, hijo», le decía, señalando el agua. «Cuando ves esa línea donde cambia el color, esa es la frontera entre 2 mundos de agua. Las esponjas aman esas fronteras, porque allí se acumula la comida». Con más de 20 años de experiencia, Yanis le transmitía a Dimitri sus mapas mentales del fondo marino. Cada roca significativa, cada pendiente, cada corriente estacional, cada tipo de suelo. Conocía bancos submarinos que no aparecían en ninguna carta náutica, cuevas ocultas donde las esponjas crecían protegidas de las tormentas, valles sumergidos donde se acumulaban los sedimentos perfectos. La competencia por encontrar nuevas zonas era feroz. Otros barcos de Kalymnos, de Simi, incluso de Creta, navegaban las mismas aguas. El secreto era fundamental para la supervivencia económica de la familia. «Nunca, jamás le digas a nadie dónde encontramos las mejores esponjas», le advertía Yanis. «Ni a tu mejor amigo, ni a tu primo, ni siquiera a tu esposa cuando te cases. Los secretos del mar se llevan a la tumba». En los cafés de Kalymnos, especialmente en el Cafenión de Manolis, cerca del puerto, o durante las bendiciones previas al viaje en la iglesia de San Nicolás, los capitanes intercambiaban rumores y consejos sobre nuevas zonas de pesca. Pero estas conversaciones eran un elaborado juego de medias verdades. Cada uno compartía información parcial, esperando obtener algo a cambio, pero guardando celosamente los detalles cruciales. «He oído que cerca de Bengasi hay buenos fondos este año», podía decir uno. «Sí, pero ten cuidado con las corrientes del norte», respondía otro. «Un amigo perdió a 2 hombres allí el mes pasado».
Yanis escuchaba todo, pero decía poco. Sus mejores lugares permanecían en secreto absoluto. No los compartía con otros pescadores y solo Dimitri conocía sus coordenadas exactas. Los espíritus del abismo. También existían supersticiones profundas que gobernaban la vida de los buscadores. Se decía que cada temporada el mar reclamaba al menos una vida como tributo. El primer buzo muerto de la temporada era considerado un sacrificio ritual que apaciguaba a los espíritus marinos y protegía a los demás. Esta creencia terrible creaba una tensión constante. Nadie quería ser el primero en morir, pero todos sabían que alguien no regresaría a casa. En Calymnos se habían recogido muchas canciones populares que los buzos cantaban antes de partir, lamentos que hablaban del mar como una entidad viva y hambrienta. La más famosa decía: «Ο βυθός έχει φωνή και σε καλεί με λύπη, και αν δεν έχεις καθαρή ψυχή, σε αγκαλιάζει η μοίρα. El fondo tiene voz y te llama con tristeza, y si tu alma no está limpia, el destino te abraza». El mar era visto como una deidad antigua y vengativa, capaz de llevarse a quien no le mostraba el respeto debido. Una mirada de envidia hacia el éxito de otro buzo, un pensamiento negativo antes de la inmersión o la falta de ritual apropiado podía atraer la mala suerte. Pero eso muchos buzos llevaban amuletos, un ojo azul turco cosido al interior del traje, una cruz bendecida por el sacerdote colgada dentro de la escafandra, o una pequeña imagen de San Nicolás pegada al casco con cera de abeja. Dimitri participaba en estos rituales, pero no se dejaba gobernar por el miedo. Tenía la confianza de la juventud y una fe ciega en las enseñanzas de su padre. Para él, bucear era tanto un oficio como una forma de comunión con algo más grande que él mismo. «Las supersticiones son para los viejos y los cobardes», le decía su madre, cuando ella le rogaba que llevara más amuletos. «Yo tengo buenas manos y un corazón limpio. Eso es toda la protección que necesito». El matrimonio y la herencia. Pasaron 3 años de buceo regular. Cada 4 o 5 meses Dimitri regresaba a Calymnos, con la piel bronceada como cuero viejo y las manos endurecidas por el agua salada y el trabajo. Los inviernos los pasaba reparando equipo, ayudando a su padre a planificar las siguientes expediciones y cortejando discretamente a las muchachas solteras de la isla. En 1929, cuando tenía 21 años, su familia le presentó a Sofía, la hija de Constantinos Manetas, otro buscador respetado de la isla. Era una muchacha de 18 años, con ojos oscuros como aceitunas maduras y manos hábiles para la costura y la cocina. Su padre había sido compañero de expediciones de Yanis durante muchos años, y ambas familias consideraron que era una unión perfecta. «Es una buena muchacha», le dijo su madre a Dimitri. «Sabe lo que significa ser esposa de buzo. No te dará problemas». El cortejo fue breve, pero intenso. Dimitri visitaba la casa de Sofía cada domingo después de la misa, siempre acompañado por su madre o una tía. Hablaban de planes futuros bajo la supervisión vigilante de los padres, y Dimitri descubrió que Sofía tenía una inteligencia práctica que lo atraía tanto como su belleza. «¿No tienes miedo de que me pase algo en el mar?», le preguntó un domingo, mientras caminaban por el puerto. «Claro que tengo miedo», respondió ella, «pero el miedo no alimenta a los hijos ni paga las deudas. Si Dios quiere que envejezcamos juntos, envejeceremos. Si no, al menos habremos vivido».
Se casaron en octubre de 1929 en una ceremonia que duró 3 días. La familia de Sofía ofreció una dote generosa, un barco más pequeño para Dimitri, el Santa Sofía en honor a su esposa, redes nuevas y una cantidad considerable de dracmas de oro. La Iglesia Ortodoxa de San Nicolás desempeñó un papel central en la ceremonia, con el Papa Georgios bendiciendo no solo la unión, sino también el nuevo barco de Dimitri. La boda fue un evento público que involucró a toda la comunidad de buscadores. La ceremonia religiosa fue seguida de una fiesta que duró hasta el amanecer, con mesas largas llenas de pescado fresco, cordero asado, vino resinoso y dulces tradicionales hechos con miel de tomillo. Los músicos tocaron liras y acordeones, mientras las parejas bailaban los sirtos tradicionales en la plaza del pueblo, bajo guirlandas de luces que se reflejaban en el mar negro. Un año después tuvieron su primera hija, Caterina, una niña de cabello dorado que lloraba como una gaviota. 2 años más tarde nació Pavlos, el niño robusto que desde pequeño mostraba fascinación por el agua. Ahora las dos familias, la de Yanis y la de Constantinos, trabajaban juntas en expediciones coordinadas, compartiendo gastos y riesgos. Dimitri tenía 25 años y se sentía dueño de su destino. Durante una búsqueda cerca de la costa de Libia, en el año 1938, la vida de Dimitri cambió para siempre. Era abril y había encontrado un lecho excepcionalmente rico en esponjas cerca de Bengasi. Las condiciones habían sido perfectas durante una semana. Mar calmo, visibilidad excelente, corrientes favorables. Yanis, ahora de 55 años, pero aún vigoroso, había decidido hacer una inmersión personal para evaluar un área que parecía prometedora. Es como en los viejos tiempos, le había dicho a Dimitri, mientras se ponía el traje. Cuando era joven como tú, podía quedarme abajo 5 horas sin problemas. Dimitri operaba la bomba de aire, junto con su cuñado Petros, manteniendo un ritmo constante que enviaba aire fresco al casco de su padre. El día era perfecto, con un sol brillante que penetraba las aguas cristalinas. Podían ver la silueta de Yanis moviéndose en el fondo, recogiendo esponjas con la precisión de décadas de experiencia. Pero hacia el mediodía el viento comenzó a cambiar. Primero fueron ráfagas suaves, luego soplos más fuertes que hacían balancear el barco. En cuestión de minutos, lo que había sido una brisa placentera se convirtió en una tormenta mediterránea de las que aparecen sin aviso y pueden hundir un barco en media hora. Las olas crecieron rápidamente, pasando de ondulaciones suaves a montañas de agua de 3 metros de altura. El Hagia Sofía comenzó a cabecear violentamente y Dimitri luchaba por mantener estable la bomba de aire mientras las olas barrían la cubierta. «¡Saca a papá ahora!», gritó por encima del rugido del viento. Pero cuando tiró de la cuerda de seguridad, sintió una resistencia extraña. Una ola particularmente violenta había roto el tubo de aire principal, y Yanis quedó atrapado en su escafandra hermética, 60 metros bajo la superficie, sin oxígeno y sin forma de comunicarse con la superficie. Dimitri y Petros tiraron desesperadamente de la cuerda, pero el peso muerto les confirmó lo que ya sabían. Yanis había muerto en el fondo del mar, exactamente como había predicho tantas veces que moriría. Cuando finalmente lograron subirlo, después de 2 horas de lucha contra la tormenta, su rostro dentro del casco tenía una expresión de paz extraña, como si hubiera encontrado algo en las profundidades que había estado buscando
durante toda su vida. Dimitri, con 30 años, asumió el mando completo de la operación familiar. Sus hijos tenían 8 y 6 años y Sofía estaba embarazada de su tercer hijo. El peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros como el plomo de una escafandra, pero no tenía otra opción que seguir adelante. La guerra y el exilio. En 1943, tras la rendición de Italia ante los aliados, los alemanes ocuparon militarmente las islas del Dodecaneso como parte de su estrategia para controlar el Mediterráneo oriental. La ocupación fue brutal y sistemática. Requisaron embarcaciones para uso militar, confiscaron combustible y equipos de pesca, y muchos hombres fueron movilizados forzosamente o arrestados bajo sospecha de colaborar con los aliados o con la resistencia local. La industria de la esponja, ya debilitada por años de guerra, se redujo drásticamente. No había compradores europeos, los puertos estaban bajo control militar y el combustible era prácticamente imposible de conseguir. Además, muchos de los mercados tradicionales, Francia, Italia, Inglaterra, estaban devastados por la guerra y no había demanda para productos de lujo como las esponjas naturales. Dimitri vio cómo su mundo se desmoronaba. Los alemanes habían requisado el Hagia Sofía y le habían convertido en un barco de patrulla. El Santa Sofía era roto. Su familia sobrevivía vendiendo las pocas esponjas que tenían almacenadas, pero las reservas se agotaban rápidamente. Una noche de diciembre de 1943, mientras la nieve caía sobre Kalymnos, un fenómeno raro que los ancianos interpretaron como mal presagio, Dimitri tomó una decisión desesperada. «Nos vamos», le dijo a Sofía. «Si nos quedamos aquí moriremos de hambre o los alemanes me llevarán para trabajar en sus minas». «¿A dónde podemos ir?», preguntó ella, meciendo a su hijo menor Mijalis, que había nacido en plena ocupación. «A Egipto. Ahí hay griegos, hay trabajo y el mar sigue teniendo esponjas». La salida de Grecia fue una operación clandestina coordinada con otros pescadores. En una noche sin luna de enero de 1943, Dimitri, Sofía, sus 3 hijos y otros 6 hombres con sus familias partieron de Kalymnos en un barco de pesca requisado. Navegaron pegados a la costa turca para evitar las patrullas alemanas y después de 5 días de travesía llegaron a Alejandría, hambrientos y exhaustos pero vivos. Los años dorados de Egipto. Grecia tenía una presencia comercial y cultural fuerte en Egipto desde la época de Alejandro Magno. En 1944 había más de 200.000 personas de origen griego viviendo en Egipto, especialmente en Alejandría, El Cairo y Port Said. La comunidad griega controlaba gran parte del comercio de algodón, cereales y productos marinos. Para Dimitri, Egipto representó una segunda oportunidad. El clima era favorable, la visibilidad en el Mar Rojo era superior a la del Mediterráneo y las esponjas eran muy valoradas en los mercados europeos que comenzaban a recuperarse después de la guerra. Además, la técnica de buceo con escafandra que dominaba a los griegos era superior a los métodos tradicionales de los pescadores locales. Se estableció en una comunidad griega a las afueras de Alejandría, donde alquiló una casa con patio grande para reparar equipos. Con sus ahorros y un préstamo de la comunidad griega compró un barco usado y contrató a 3 buzos, 2 griegos jóvenes que también habían huido de la ocupación y un egipcio experimentado llamado Hassan, que conocía las aguas locales. «Aquí el agua es más clara», le escribió a su hermana en una carta,
Puedes ver el fondo a 80 metros de profundidad y las esponjas crecen más grandes que en casa. Algunas son tan grandes como almohadas. Después del final de la guerra en 1945, Dmitri reanudó la pesca con renovado optimismo. Los mercados europeos demandaban esponjas naturales para la reconstrucción y los precios eran excelentes. Su negocio prosperó rápidamente. En 2 años pudo comprar un segundo barco y contratar más hombres. Sus hijos crecían adaptándose a la nueva vida. Caterina, ahora adolescente, hablaba árabe con fluidez y ayudaba a su madre a administrar las finanzas familiares. Pavlos, que tenía 18 años en 1950, comenzó a ayudar a su padre en las expediciones, aunque Dmitri y Sofía habían decidido que era importante que terminara la escuela secundaria antes de dedicarse completamente al mar. En Egipto hay más oportunidades, le decía Dmitri a su hijo. Puedes estudiar, aprender idiomas, hacer negocios. No tienes que depender solo del mar como yo. Pero Pablo sentía la llamada del abismo con la misma intensidad que había sentido su padre a su edad. Los veranos los pasaba en el barco, aprendiendo a operar la bomba de aire, a leer las corrientes, a distinguir las buenas esponjas de las mediocres. La última inmersión. En 1951, durante una expedición de rutina en el Mar Rojo cerca de la costa de Al-Jardaka, Dmitri vivió su último día como buzo. Era una mañana de marzo perfecta, sol brillante, mar calmo como cristal, visibilidad excepcional. Habían encontrado un banco de esponjas particularmente rico a 65 metros de profundidad y Dmitri decidió hacer la inmersión personalmente. A los 43 años seguía siendo un buzo excepcional. Su experiencia le permitía trabajar con eficiencia bajo el agua y conocía su equipo como un músico conoce su instrumento. Pero esa mañana, sin que nadie se diera cuenta, la bomba de aire comenzó a funcionar mal. Un filtro obstruido redujo gradualmente el flujo de oxígeno, tan lentamente que ni el operador en cubierta ni el propio Dmitri se percataron del problema. La falta de oxígeno al cerebro es insidiosa. Primero produce una sensación de bienestar falso, luego confusión, visión borrosa y finalmente alucinaciones vívidas. Dmitri llevaba 3 horas trabajando en el fondo cuando comenzó a experimentar los primeros síntomas. Primero fue una sombra en su visión periférica. Luego claramente vio la figura de su padre Yanis caminando hacia él desde la profundidad, con los brazos extendidos en un abrazo eterno. Yanis llevaba puesta su vieja escafandra, pero su rostro era visible a través del casco, sonriendo con la misma expresión de paz que había tenido el día de su muerte. «Hijo mío», escuchó la voz de su padre, clara como si estuviera a su lado, «ya es hora de venir conmigo». La alucinación se intensificó. Dmitri vio a otros buzos alrededor suyo. Su primo Andreas, antes del accidente, su tío Mijalis, que había muerto cuando él era niño, otros pescadores que había conocido a lo largo de los años. Todos lo llamaban con gestos alegres. «Ven, ven aquí», le decían. «Aquí hay las mejores esponjas que hayas visto, esponjas doradas como el sol, grandes como barcos. Ven a verlas». Dmitri comenzó a caminar hacia las figuras, porque las amaba mucho, pero el tubo de aire no era lo suficientemente largo. En su estado de confusión, pensó que el tubo era lo único que lo separaba de reunirse con su padre y con todos los buzos que habían encontrado su hogar eterno en el fondo del mar.
Con manos temblorosas sacó su cuchillo de buceo, el mismo que había usado su padre, con mango de hueso y hoja de acero templado, y cortó el tubo de aire. El agua se precipitó inmediatamente dentro de su casco. Dimitri tuvo un momento de claridad absoluta suficiente para entender lo que había hecho, pero ya era demasiado tarde. Sus últimos pensamientos fueron de su esposa Sofía, de sus 3 hijos que lo esperaban en casa, de las cartas que nunca podría escribir. Su última visión fue la sonrisa borrosa de su padre, acercándose para abrazarlo dentro de la escafandra inundada. Cuando lo subieron 2 horas después, su rostro tenía la misma expresión de paz inexplicable que había tenido Yanis. En una mano tenía agarrada una esponja perfecta, dorada como el sol. El fin de una era. El ascenso de Gamal Abdel Nasser en poder en 1952 marcó el comienzo del fin para muchas comunidades extranjeras en Egipto. Su política de nacionalización y egipcianización de la economía se intensificó después de la crisis del Canal de Suez en 1956. En 1957, Nasser amplió las nacionalizaciones a bancos, compañías extranjeras, tierras agrícolas y negocios privados de cualquier tamaño. Muchos pescadores griegos que tenían barcos registrados o almacenados en puertos egipcios perdieron el control de sus embarcaciones de la noche a la mañana. Las autoridades egipcias argumentaban que estos recursos marinos pertenecían al pueblo egipcio y debían ser explotados por egipcios. Griegos, italianos, armenios, judíos sefardíes y otros europeos que habían vivido en Egipto durante generaciones fueron presionados sistemáticamente a abandonar el país. El exilio final. Las autoridades egipcias les dieron 6 meses para abandonar el país. No podían llevarse barcos, propiedades ni dinero. Todo fue confiscado bajo decreto estatal. Sofía, aún de luto por Dimitri, reunió los pocos objetos personales que pudo salvar. Una caja de madera con herramientas de buceo y el casco, un retrato en sepia de su boda, las cartas manuscritas de su esposo y una pequeña esponja amarilla que él había recogido durante su último viaje. Caterina, la hija mayor de 27 años, se había casado poco antes con un ingeniero británico al que había conocido en Alejandría y emigró con él a Inglaterra. Sofía, junto con Pavlos y Mijalis, de 25 y 17 años respectivamente, abordó un barco con destino a Estados Unidos. Iban patrocinados por un pariente lejano que vivía en Tarpon Springs, Florida, una ciudad que desde principios del siglo XX se había convertido en el refugio por excelencia de los buzos griegos. Cuando llegaron al puerto, Sofía sintió que el aire húmedo del golfo le recordaba a Calymnos, aunque las gaviotas gritaban en un idioma distinto. El olor a sal y pescado era familiar, pero las casas eran de madera clara y no de piedra encalada. Era un nuevo mundo, la nueva tierra. Pavlos intentó durante un tiempo continuar con la pesca de esponjas. Trabajó como buzo para otros capitanes griegos que operaban desde Anclote River, pero las cosas ya no eran como antes. El mar en Florida era distinto, más cálido, más impredecible. Las esponjas eran más blandas, menos resistentes. Además, en esa época ya comenzaban a aparecer las esponjas sintéticas que inundaban el mercado a precios imposibles de competir.
Ya no es como en Egipto o en Libia, le dijo una vez a su hermano menor mientras reparaban redes en el porche trasero. Aquí las esponjas se compran en supermercados. Son iguales pero no huelen a sal, no tienen historia. Poco a poco Pablo se fue alejando del mar. Con sus ahorros y la ayuda de la comunidad griega local, abrió una tienda de comestibles y artículos de pescas en la calle principal de Tarpon Springs. Allí vendía pan griego, queso feta traído por barco, aceite de oliva, vinagre de uva y herramientas para los pocos buzos y pescadores que seguían trabajando en el Golfo. La tienda se llamaba Ovithos, el fondo, en honor al mar que les había dado todo y también se lo había quitado. En la pared colgaba el casco de cobre de su padre, pulido como un espejo, junto a una cruz de madera traída desde Calymnos. Era más que decoración, era altar y memoria. Pablo se casó con una mujer griega nacida en América y tuvo 2 hijos, Dimitri Jr. y Eleni. Les habló de Calymnos, de Egipto, de su padre y su abuelo, de los días en que los hombres descendían con cuerdas y cuchillos a buscar tesoros blandos en las profundidades del mar. Pero sus hijos crecieron en otro mundo. Iban a la escuela en autobús amarillo, hablaban inglés en casa y veían televisión en color. Babá, ¿por qué ustedes se tiraban al agua con un traje tan feo? Le preguntó un día su hijo de 6 años, tocando con curiosidad el casco de cobre. Pablo sonrió. Sabía que esa pregunta marcaba el final de la tradición. Porque el fondo del mar nos llamaba, respondió. Y a veces, cuando uno escucha la llamada, no puede decir que no. Epílogo, Calymnos 2003. Pablo Stavru murió en el año 2003, a los 71 años, una edad que muchos consideraron temprana. Su cuerpo nunca se recuperó del todo de las viejas heridas del mar. En su testamento pidió que parte de sus cenizas fueran devueltas a Calymnos y esparcidas en la cala de Vlijadia, donde su abuelo Yanis y su padre Dimitri solían pescar. Su hermano Mijalis, la esposa de Pablo, sus hijos y nietos viajaron con una pequeña urna de cerámica azul. Mijalis la entregó al mar desde una roca, con una oración susurrada, y arrojó flores al mar, y éstas, tras flotar unos instantes, se hundieron lentamente, como si descendieran para acompañar las cenizas en su último viaje. La nieta de Pablo preguntó a su tío abuelo en voz baja: ¿Dónde van las flores cuando se hunden? Su tío respondió: van a donde van los sueños viejos, al fondo del mar. En Calymnos el mar nunca olvida. En el Museo Naval de la isla, en una de sus vitrinas iluminada por luz suave, se exhibe una placa que dice: Dimitrios Stavru, 1908 a 1951, hijo del capitán Yanis, buzo, capitán, padre y heredero de una tradición milenaria. Murió buscando esponjas en el Mar Rojo. Su historia es la de todos nosotros. Cada año en la iglesia de San Nicolás, durante la misa de los marineros caídos, los nombres de los Stavru se leen en voz alta, junto con los de cientos de hombres que dieron su vida al mar a lo largo de los tiempos. Los niños de Calymnos ya no bucean con escafandra, pero algunos aún aprenden a descender con scandalópetra, la piedra para hundir al fondo, como en los tiempos antiguos. Lo hacen por deporte, por herencia, por orgullo. Y cuando bajan al fondo, en el silencio absoluto, hay quienes dicen que a veces se escucha un murmullo antiguo, como un canto.
Quizás sea el mar que aún recuerda los nombres de aquellos que lo respetaron. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la historia que escribí. Y si quieren, cuéntenmelo en los comentarios y suscríbanse al canal. Me encantará leerlos.